¿Ya en qué me quedé? Ya. Permite distinguir lesiones con un potencial de regresión, candidatas a iniciar tratamiento con reeducación vocal, y las lesiones reversibles, para las cuales se plantea fonocirugía inicial, irreversible. A ver, cuando se puede evaluar con luz estroboscópica, vamos a ver diferencias sutiles en la mantención de la onda mucosa que nos pueden indicar que no es necesario aplicar una cirugía. Por ejemplo, en el caso de los nódulos, ¿ya? En los casos de los nódulos tienen diferentes etapas, ya parte como una inflamación, luego ya se constituye propiamente tal el nódulo, y este nódulo se puede fibrosar, ¿ya? Cuando el nódulo está demasiado fibroso, la única opción es lisa y llanamente operar, ¿ya? Porque ya se formó esta fibrosis, ¿ya? Por lo tanto no se puede deshacer. Yo siempre hago la analogía que es como un callito, ¿ya? Sin embargo, tiene una fase bastante más suave, ya una fase que es más dúctil, más similar a un edema, ya una constitución mucho más blanda. Por lo tanto, en la estroboscopía podemos decir a ciencia cierta si existe un compromiso tan grande de la zona, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que efectivamente a lo mejor sería bueno probar primero con terapia fonoaudiológica. En estricto rigor, los médicos siempre van a derivar frente a cualquier caso de nódulos, van a primero mandar al fonoaudiólogo y luego van a operar. Pero obviamente vamos a poder saber con más ciencia cierta si está para cirugía o no, ¿ya? Eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? En la estroboscopía se va a realizar de dos formas, ¿ya? Una de las formas es transnasal, como ya les comenté, y la otra puede ser por la transoral, que es la telelaringoscopía. Ahora, una estroboscopía con naso es buenísima. Una estroboscopía con telelaringoscopía, ya eso es nivel Dios, maravilloso. Ahora, ¿en qué se basa lo de la estroboscopía? Primero que nada, decir que el ojo humano tiene un fenómeno que se llama persistencia de la visión. ¿De qué se trata esto? Que entre que llega un cuadro de visión y el otro, ya vamos a tener un retraso, un lag de 0.2 segundos hasta que llegue a la retina. Por lo tanto, el ser humano no es capaz de procesar tanta información como pueden ser 100, 150, 200, 250 cuadros por segundo. Ya en estricto rigor, el ser humano tiene la capacidad de procesar 5 cuadros por segundo. ¿Ya? Eso es lo que se vería en total. Ahora, sí, pero no, ya, a ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando antiguamente los primeros anime, los primeros monos chinos que salieron, se veía súper entrecortado. Por ejemplo, Astro Boy. Ya el mejor ejemplo de la vida, se veía como tieso el movimiento. Actualmente, todos los monitos tipo anime se ven súper reales y es súper fluido el movimiento porque son más cuadros por segundo, ¿ya? Le ponen más cuadros por segundo y por lo tanto para nosotros, a nuestro ojo rápido, ¿ya? O no tan rápido, nos parece haber un poquito más de continuidad, ¿ya? Hay un juego que se hacía, no sé si ustedes lo jugaron, que en un blog de estos de grandes de teléfono, uno iba dibujando monitos, ¿ya? Diferentes fases de un movimiento de un monito y uno los hacía con el dedito para arriba para que fueran más rápidos, ¿ya? Y para que se viera como una imagen en movimiento. Sigue el mismo principio. Ya, igual uno siempre lo veía como medio entrecortado, algunos no, se veían súper buenos. Eso depende de la cantidad de cuadros por segundo, justamente, ¿sí? Pero en estricto rigor, el ser humano es capaz de ver de manera separada 5 cuadros por segundo. Más allá de eso, no puedo ver cada uno de los movimientos por separado, sino que voy a tender a juntarlo. Y en función de eso, existe esta luz estroboscópica. Cuando el movimiento es demasiado rápido, vamos a necesitar algo que nos vaya cortando los cuadros para que nosotros podamos procesarlos adecuadamente en nuestro cerebro, ¿sí? Por lo tanto, estos pulsos de luz, ¿ya? Que se van a ir generando, van a estar en una fase que no es coincidente con el ciclo de las cuerdas vocales. De esta manera va a ir cortando cuadros en diferentes fases,
Al cortar cuadros en diferentes fases, lo que va a hacer es como sacar pequeñas fotos de diferentes momentos del desplazamiento de la mucosa. Y luego los va a juntar y me va a hacer una imagen continua. De eso se trata. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esta situación, ¿sí? Bueno, ahí tienen una imagen del ciclo vibratorio de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, vamos a separarlo por etapas. En la etapa 1, que es la del principio y la del final, tenemos la fase de máximo contacto. La etapa 2, donde empieza a aumentar la presión subglótica, se llama fase de apertura porque comienzan a abrirse. Luego tenemos la fase abierta propiamente tal, que es el número 3, donde fluye la presión subglótica, tenemos un débito transglótico y luego pasa hacia la supraglotis. Posteriormente a eso, por efecto de memoria elástica de las cuerdas vocales, diferencia de presión y efecto Bernoulli, se va a cerrar y a esto le llamamos fase de cierre, cuando empiezan a juntarse ambas cuerdas desde abajo hacia arriba y luego entramos nuevamente a la fase de máximo contacto. En un anaso, con luz estroboscópica, nosotros vamos a obtener el siguiente diagrama. Vamos a tener, hoy está al revés, ¿o no? Esta no es fase de cierre, pues esta es fase abierta. Fase abierta, fase abierta. Y hay un error, chiquillos, ¿ya? Esto es fase abierta. Bueno, estamos en fase abierta y empezamos la fase de cierre, ¿ya? Entonces, empieza la fase de cierre, ya tenemos la fase de máximo contacto y luego empieza la fase de apertura, como podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, esta es fase de abierta, ¿ya? Fase abierta. No, en realidad es fase de cierre, pues no, estoy todo tonteando, porque ahí ya se empezó a cerrar. Sí. Ah, por eso le había puesto fase de cierre, pues ya se había empezado a cerrar. Ya, estoy bien, no he dicho nada. Fase abierta, fase de cierre, se empieza a cerrar desde abajo hacia arriba, fase de cierre, fase de máximo contacto, se empieza a abrir desde abajo hacia arriba, fase de apertura, fase abierta. Fantástico. Entonces, el mismo diagrama que vimos anteriormente lo vamos a homologar a las fases de la onda del electroglotograma. Ya el electroglotograma capta los pulsos, ya entonces va a generar una corriente continua que cuando las cuerdas vocales estén abiertas no se va a traspasar la corriente de un lado a otro. Cuando las cuerdas estén cerradas va a pasar la corriente de un lado al otro y va a captar esta señal. Entonces, comienzo con la fase de cierre, ¿cierto? Que es el número 4, llego a la fase de máximo contacto, que es el 1, y luego empieza a abrirse nuevamente. Entonces está toda esta en la fase de apertura, ¿ya? Fase de apertura, fase abierta, ¿ya? Y todo esto es, digamos, el conjunto de apertura de las cuerdas vocales. Y luego tengo la fase de cierre nuevamente, la fase de máximo contacto y luego empieza mi fase de apertura otra vez desde abajo hacia arriba hasta que logra la máxima de fase abierta. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz estroboscópica? Me va cortando diferentes etapas, ¿ya? Por ejemplo, cayó la luz acá, cayó la luz acá, cayó la luz acá, cayó la luz acá. Y luego me compone una imagen promedio y me da esto, ¿ya? Pero a nivel visual, ¿ya? Lo que vamos a ver. Esto es un diagrama. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas que vamos a tener? La primera aplicación clínica, y esto chiquillos lo podemos ver tanto con luz estroboscópica como sin luz estroboscópica, eso es importante, ¿ya? Hay cosas que vamos a ver tanto con luz estroboscópica como sin luz estroboscópica, ¿ya? Acá podemos verle las dos opciones. ¿Qué es lo que tenemos que ver primero? La activación glótica y supraglótica, ¿ya? Incluye las relaciones generales de las estructuras laringes entre sí durante la fonación y el reposo. ¿Qué hay que evaluar? El grado de compresión lateromedial, o sea, cuánto se acercan las estructuras, ¿ya?
cuánto se acercan, con qué intensidad se acercan ambas cuerdas vocales, si se acercan o no las bandas ventriculares, si se estrecha el espacio anteroposterior, o sea que la epiglotis y los aritenoides se van ya hacia línea media tratando de contactar, más bien la epiglotis que los aritenoides, pero como que la laringe como que hace un movimiento hacia adentro, ya hace como un movimiento, o sea, como hacia afuera en realidad, porque hacia adentro es difícil, ya, pero trata de comprimirse más bien la epiglotis, pero también hay una presión desde atrás, ya. Y evaluar los patrones de cierre de la glotis. Entonces, vamos a hablar de patrones de tensión muscular. Tenemos 4 tipos de patrones de tensión muscular que no se condicen específicamente con los patrones de tensión muscular que se describe según Morrison y Ramach, ¿ya? Porque él los ve desde el punto de vista de la disfonía musculotensional, ¿ya? O disfonía por uso muscular inadecuado, como los clasifica él. Sin embargo, este patrón de tensión muscular es lo que propone la Wake Forest University, que es lo que utilizan los otorrinos para clasificar. Estos son 4, los de Morrison y Ramach son 6, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, a nivel de glotis vamos a tener siempre la aparición del patrón de tensión muscular tipo 1, que después se los voy a explicar. El resto de los patrones de tensión muscular son el 2, el 3 y el 4. Quiero que ustedes vean esto como un continuo, ¿ya? Y les voy a explicar ahora por qué. El patrón de tensión tipo 1 se le llama isométrico laringio y se traduce en un aumento de la tensión de contacto entre ambas cuerdas vocales. A nivel visual, tal como lo estamos viendo acá, ¿ya? Yo no puedo básicamente establecer si hay una afectación de la onda mucosa o no. Solo si aplico luz estroboscópica. En este minuto estamos viendo una imagen estática. Sí, es una imagen de una estroboscopía porque lo saqué de una estroboscopía, pero al estar estática, yo no puedo valorar si se mueve o no se mueve la onda mucosa. ¿Ya? Es lo mismo que si yo pusiera el estroboscopio a simetría con la onda y vería esto igual. Existe un aumento de la tensión en el cierre entre ambas cuerdas vocales y este aumento de la tensión de la musculatura intrínseca de la laringe se traduce también en una activación del crico aritenoideo posterior. Y esto genera un hiatus posterior. ¿Por qué? Se activa el cal, se activa el interaritenoideo y ellos quieren cerrar y están cerrando con mucha fuerza. Al cerrar con mucha fuerza, el crico aritenoideo posterior también se activa y dice, a ver, momentito, le están poniendo demasiada fuerza, yo tengo que abrir. ¿Ya? Yo siempre les explico a mis estudiantes que esta tensión a nivel intrínseco es contagiosa. Ya tiene que ver un poco con los reflejos miotáticos, pero más allá de eso, si hay un grupo muscular que está tenso, el resto también va a tender a tensarse. ¿Ya? En este caso tenemos tensos los músculos que cierran y el músculo que abre. ¿Ya? Por lo tanto, se va a dar esta paradoja. ¿Sí? Está tratando de cerrar con mucha fuerza, pero al mismo tiempo se activa el CAP y abre la porción posterior, porque el resto está tan tenso que no lo puede abrir nomás. Si lo pudiera abrir, lo abriría. ¿Ya? Como pasa en un tipo de disfonía de origen neurológico que se llama disfonía espasmódica abductora, ya donde existe una contracción muy violenta del crico aritenoideo posterior y se abre toda la laringe, ¿ya? Pero en este caso tenemos un aumento de tensión de los músculos intrínsecos aductores y además un contagio que hace una activación del CAP, ¿sí? Y se da este hiatus posterior, también hiatus que se le llama hiatus triangular posterior, etc. Acá es donde empieza el contagio, entre comillas, ¿ya? Luego tenemos el patrón de tensión muscular tipo 2. Ya es tanta la tensión de cierre en la zona glótica que esto escala hacia la zona supraglótica. ¿Ya? Es una contracción supraglótica con una activación de las bandas ventriculares durante la fonación, cosa que nunca debería pasar, pero bueno, ya. Esta activación puede llegar a línea media y llegar a contactar ambas bandas ventriculares, como pueden quedar con un espacio. ¿Ya? Como en este caso hay un espacio, no se visualiza en esta imagen en particular, no se visualiza un contacto entre ambas bandas ventriculares. Cuando contactan ambas bandas ventriculares se produce un doble tono. Es una voz muy ronca, ya donde se deja prácticamente percibir la frecuencia fundamental
y se escucha más bien una vibración de bandas ventriculares, lo que se le llama fonación de bandas, ¿ya? Y algo como así, ¿ya? Posteriormente tenemos el patrón de tensión muscular 3 que sigue hacia arriba, la escalada es hacia arriba entonces glotis, bandas y ahora tenemos una contracción supraglótica antero-posterior donde se estrecha el espacio de la epiglotis y los aritenoides. En este minuto la epiglotis cae sobre los aritenoides porque ya el contagio va hacia el músculo aritenoepiglótico y este es el que ya se empieza a activar, generando una similitud con digamos, con un una pseudodeglución, ¿sí? Porque no es que cierre completo, queda ahí como entre Dongoy y los vilos. Entonces, me estrecha el espacio. Ahora, aquí hay una salvedad, porque resulta que este patrón de tensión muscular es observable en fonación. ¿Qué pasa en el canto? En el canto, este estrechamiento antero-posterior es un recurso armónico. Es un recurso que le sirve al cantante entrenado ganar cierto aumento de armónicos a nivel ya de la supraglotis, ¿ya? Este tipo de patrón es aceptado a nivel resonancial. En el canto, una persona entrenada puede realizar este patrón como un medio de soporte armónico, ¿sí? Para destacar algunos armónicos. No quiere decir que esté mal, pero en voz hablada no debería estar, y menos en un cantante que no tiene entrenamiento de cantante, ¿ya? Se ve en algunos cantantes que tienen entrenamiento. También se ve mucho, y eso lo describe Morrison y Ramach, porque fueron dos personas, Monroe, Morrison y Linda Ramach, creo que así dice Monroe. Bueno, en fin. Muchos locutores también utilizan este patrón de tensión muscular, ¿ya? Entonces son voces un poquito más entrenadas de repente, pero está mal. El cuarto patrón de tensión muscular es el que se le llama contracción supraglótica completa o colapso laringio. Y este colapso laringio incluye este movimiento medio extraño que les decía yo, como que tiende un poquito como los aritenoides a tratar de irse hacia adentro, ya que es un movimiento en realidad que se genera con otro tipo de musculatura que como que trata de juntar todo, ya como que trata de llevarlo, ya es como un colapso máximo, ya están todas las estructuras tratando de cerrar. Es como si fuese una de esas toses, chiquillos, esas toses así como que uno se le van a morir los pulmones, en cualquier minuto se le va a caer el pulmón para afuera, ¿ya? O cuando se va a vomitar, ¿ya? Como ese tipo de cierre, ¿ya? Muy intenso, ya que de hecho uno después de generar ese tipo de esas toses espantosas o los vómitos, más allá del reflujo, queda doliendo, ¿ya? La presión que se hizo. Imagínense eso para fonar. Bueno, entonces tenemos el primer video, ¿ya? Entonces vamos a abrir la cajita de videos. ¿Y es el video qué número decía que tenía que ver? El 7. Acá vamos a ver diferentes tipos de patrones de tensión muscular. No creo que escuchen, ¿ya? Pero por lo menos los van a ver. Entonces acá se clasifica como patrón de telefonías tensionales, ¿ya? Entonces ahí podemos ver claramente, es que yo lo escucho, entonces me molesta. Todo eso es secreción. Esta es una estroboscopía, ¿ya? Acá tenemos entonces la secreción en el punto nodular, no son nódulos, es secreción. Vemos este hiatus posterior y no hay mayor como, digamos, de repente las bandas ventriculares se ven como medias gorditas, están un poquito más engrosadas de lo que deberían, hay como una tendencia a quiero movilizarlas, pero no, ¿ya? Entonces vamos a continuar la imagen. Este es el patrón tipo 2, ya realmente llegan a contactar en algún minuto. Y ahí un montón de secreción, ya. Fíjense cómo están las cuerdas, miren ese borde festonado, ¿ya? Está muy irritada, está muy roja, este tiene pinta de que hay un reflujo metido por ahí. Y fíjense lo activadas que están las bandas, ya está toda roja en realidad. Ahí hay reflujo.
Entonces ahí ustedes pueden ver que incluso llegan a vibrar, ¿ya? Esto es un estrechamiento antero-posterior, ¿ya? Quiero que se fijen aquí también en algo, que igual lo podemos ver después, pero la fase de apertura y la fase de cierre en general duran más o menos lo mismo, ¿ya? En estricto rigor, estamos hablando del movimiento de la ondulación de la mucosa. Pero acá, si se fijan, tiende a durar más cerrada que abierta. Y eso implica, obviamente, que hay un aumento de tensión muscular. Fíjense. Como que dura más cerrada que abierta. ¿Ya? Ya. Colapso laringio. Ven que hasta este espacio que trata de cerrar ya es como máximo cierre, ¿verdad? Que esto es como mucha tos, vómito, mucho esfuerzo, así, pujo mamá pujando, así, a ese nivel, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a salir de acá y vamos a continuar. Bueno, la valoración del cierre glótico es otro elemento que podemos ver tanto en la naso como en la estroboscopía. Esa es la naso. En luz halógena o luz pulsada, ¿ya? Entonces, en luz halógena lo podemos ver también, ¿ya? Es que yo estoy tan acostumbrada a decir la naso por cuando no tiene luz estroboscópica, pero es un error mío, ¿ya? Entonces, lo podemos ver tanto con luz halógena como con luz estroboscópica, luz continua o luz pulsátil, ¿ya? Entonces, el grado de cierre puede ser completo o incompleto, ya vimos lo que es bueno, ahora vamos a ver un bien completo o un incompleto, es bastante común ver incompletos, ya, bastante común. Y puede ser permanente o intermitente, ¿ya? Y ese permanente o intermitente de repente es más visualizable con una estroboscopía, ¿ya? Porque es capta un poquito más rápido los movimientos. Pero también estos cierres pueden darse por el tipo de patología. A veces va a tratar de contactar completa la cuerda y a veces no, ¿ya? Por lo tanto, puede que sea algo persistente durante el tiempo o que vaya cambiando según el modo que le vayamos pidiendo al paciente de fonación. Entonces acá tenemos los patrones de cierre glótico, tenemos el completo, el hiatus posterior, como les decía yo. Tenemos también uno de apertura anterior, este es un defecto claramente anatómico. Aquí hay una apertura anterior y posterior que se llama reloj de arena. Este es irregular, un arqueamiento y un incompleto propiamente tal. Entonces, bueno, todo esto en realidad son incompletos, ¿ya? Pero este se le llama incompleto porque lisa y llanamente no cierra, ¿ya? Entonces, acá, el normal, acá podemos ver una laringe normal en fonación, o sea, en respiración, y acá la vemos en fonación. Ya a lo mejor hay un pequeño estrechamiento antero-posterior, pero tampoco podemos saber si es por la angulación del fibroscopio. Ahora, entonces vemos acá que está bien cerradita y acá no hay ningún tipo de daño observable. Ya están rosaditas, nácar en realidad, no se ve una activación de las bandas ventriculares. Ya aquí está el ventrículo laringio. Se ve todo bastante normal. Sigamos. Acá tenemos un patrón de cierre glótico posterior que es del mismo video que vimos anteriormente y si nos fijamos acá, ahora que la imagen está estática, podemos ver que hay acumulación acá de bastante mucosidad, incluso podría ser que el borde esté un poquito festonado. Y acá tenemos este cierre incompleto y acá hay una pequeña, mínima, ligera activación de bandas muy chiquitita para ser considerado como un patrón de tensión muscular tipo 2. Eso que les quería comentar con respecto al cierre glótico posterior, o sea, la incompetencia glótica posterior, hiatus posterior, hiatus triangular posterior. En general, cuando uno habla de patrones de tensión muscular, claro, uno lo asocia inmediatamente a disfonía, pero los primeros tres igual se pueden ver en una voz normal. Ojo ahí, ¿ya? Recordemos que el desarrollar una disfonía en el tiempo se relaciona directamente con el abuso, el mal uso vocal sostenido, ¿ya? Puede haber muchas personas que tengan algún tipo de
alteración de patrón de tensión muscular y que de momento no estén disfónicos o que sea algo circunstancial. Ya están cansados, están estresados, en ese minuto tienen un gran requerimiento vocal y puede que lo estén generando de manera compensatoria. Ya estos movimientos compensatorios a la larga, estas conductas compensatorias a la larga pueden arrastrar una disfonía. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, alguna vez les toca estar en una naso, en esas nasos típicas, así como que, ay, yo me quiero hacer una naso, ¿ya? Así como chochera, y se hacen una naso teniendo una voz normal y aparece un patrón de tensión muscular 1, 2 o 3, no es lo ideal, pero podría ser, ¿ya? Sobre todo si el tipo 2 no llegan a contactar las bandas. Con respecto al tipo 1 en general, el tipo 1 se puede dar en mujeres, este hiatus posterior, en una de cada 4 mujeres se da, ¿ya? Y es como normal que estén las mujeres, ya es por un tema también ya partía por el tono, siguiendo por el nivel de tensión que se acumula en la laringe después de hablar mucho tiempo en tonos agudos, ¿ya? Que son los tonos de las mujeres, muchas gracias, y también por un tema de estrés en general, ¿ya? Entonces se clasifica que en las mujeres una de cada 4 posee un patrón de tensión muscular tipo 1, ¿ya? Y por lo tanto podría verse así, y la voz podría ser completamente normal, ¿ya? Acá tenemos un cierre en reloj de arena. Este cierre de reloj de arena o anteroposterior, si ustedes se fijan acá en la parte de la respiración, ya podemos ver acá esta, digamos, engrosamiento, pequeño engrosamiento. Y este sí, tratamiento fonoaudiológico, esto no se opera de ninguna manera. Ya esto es como recién saliendo del esbozo nodular. El esbozo nodular es una patología donde empieza a aparecer el nódulo. Esto está como que entre quiero que hacer esbozo nodular y nódulo, está ahí como ahí en la quema. Está en una etapa edematosa aún, ya su base es sumamente ancha, por lo tanto estamos recién en las primeras etapas del traumatismo. Si ustedes se fijan acá, existe este hiatus, ¿cierto? En reloj de arena, pero en realidad yo he visto peores. He visto peores. Ya este está en realidad, es como, ¿en serio tienes algo? Es como un final feliz. Ya este es como el que toma 8 sesiones de terapia fonoaudiológica y si se porta bien, al tiro de alta. Fantástico. Ya. Cierres irregulares. Acá tenemos un cierre irregular. Este es un cierre de una persona que tiene un edema de Reinke. Ya el edema de Reinke es una inflamación del espacio de Reinke, producto del abuso vocal, pero con el factor concomitante del consumo de algún tipo de inhalante, entiéndase como cigarrillo o marihuana. ¿Sí? Eso. Y acá también vemos una pequeña activación de las bandas ventriculares. Yo aprovecho de contarles, ¿ya? Ustedes me podrían decir, profe, eso no es irregular, eso es reloj de arena. Mire, está abierto aquí y abierto acá y el resto, esa culebra, es irregular. Continuando, tenemos a mano izquierda un cierre incompleto. Esto es una parálisis de cuerda vocal, posición paramediana, parece que fuese. Y un arqueamiento. Ya los incompletos en general pueden ser de carácter neurológico como no. Ya en general sí son de carácter neurológico o mecánico, ya, donde implica ay, se me olvidó la palabra, una reducción del rango de movimiento de las cuerdas vocales, ya, pero pudiese darse, y es bastante común, en las disfonías psicógenas. Ya en las disfonías psicógenas se ve un cierre incompleto de las cuerdas vocales. Es como que esto que está medio ladeado, pero estuviera al medio, así, chi, chi, chi. Ya, porque está media abierta la cuerda, obvio, posición paramediana. Pero estaría ahí, ¿ya? Y eso es psicógeno, o sea, es mental, emocional, psicológico, ¿ya? Y acá tenemos un arqueamiento. El arqueamiento es clásico de las alteraciones neurológicas porque se produce una atrofia muscular, ¿sí? Es de las alteraciones neurológicas y de la presbifonía, la disfonía de los viejitos, ¿ya? Ustedes dirán, pero profe, aquí hay otra cosita. No, chiquillos, estas son las apófisis vocales donde se inserta el ligamento vocal, ¿ya? Las apófisis vocales de los aritenoides. Y ese espacio que se ve ahí es porque ya hay una falta de tejido, ¿sí? Entonces se ve ese espacio. Bueno, entonces, vamos a pasar a los criterios ya de la estroboscopía propiamente tal. Y el primer criterio de la estroboscopía corresponde a la onda mucosa, ¿sí?
Es el parámetro lejos más importante y se analiza cada cuerda vocal por separado. ¿Ya? En general siempre las evaluamos por separado y algunas las comparamos. ¿Ya? En general se comparan, ¿ya? Pero siempre se evalúa una y después la otra, ¿ya? Corresponde a la extensión a la que llega la onda que se desplaza sobre el revestimiento mucoso de las cuerdas vocales. Se va a ver como una especie de luz, ¿ya? Por lo tanto hay que tener el ojo bien entrenado. Es como una luz, una línea que se moviliza, ¿ya? Que va desde adentro hacia afuera, desde el borde libre a la vertiente superior. Ese es el movimiento que nosotros vamos a ver, es como una ola, ¿ya? Se puede observar como una luz horizontal o una línea que se desplaza de la superficie medial a lateral de las cuerdas vocales. Se observa mejor durante la fonación intensa porque durante la fonación intensa la amplitud de la onda es mucho mayor y hay mayor, movilización y claramente es más identificable. Y esta se produce de manera natural por la viscosidad tisular, ya que es diferente entre el revestimiento mucoso y el músculo, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el epitelio y el espacio de Erenque conforman la cubierta de la cuerda vocal y esta cubierta es la que se moviliza, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a poder apreciar. Entonces, video 4 y video 5, Sarmiento, no se te olvide, 4 y 5. ¿Dónde está el 4? Ahí. Me voy a saltar todo esto. Ya. Entonces, ay, que la señora habla, entonces yo la escucho y me molesta. Me voy a sacar un audífono. Entonces, ya. Vamos a observar entonces, esto es una fonoaudióloga, vamos a observar entonces esta estroboscopía y vamos a ver la onda mucosa. Ya. Nosotros vamos a ver algo que se moviliza hacia allá. No se fijen en el espacio que queda todavía, por favor, no quiero que se confundan. Vean el movimiento de ondulación que se da hacia acá y hacia allá. No se fijen en el espacio. ¿Ya? ¿Ven? Es esa cosita como de ahí que se mueve para allá y para allá. ¿Ven qué bonito? Mucosidad, no tiene absolutamente nada. ¿Ya? Es mucosidad. Sigamos, miremoslo varias veces. Miren qué cosa más bella. Vascularización, ojo ahí, ¿eh? Y ahí arriba también. Pero está totalmente normal. Mire qué linda cómo se mueve. Y de hecho se puede ver hasta como acá se nota ya la parte como ligamentosa y muscular. Ya, miren cómo se mueve, qué cosa más bella. ¿Ya? Entonces, me fijo en eso y cómo va moviéndose. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? ¿Ven cómo se mueve hacia arriba? Esa es la onda mucosa. Miren qué cosa más hermosa. Y la vamos a seguir mirando hasta que me quede claro cuál es el movimiento. ¿Sí? ¿Ya? Acá está en una estroboscopía que no tiene muy buena resolución, entonces ya vamos a dejarlo hasta acá nomás. ¿Cuál es el otro video? ¿4 y 5? 5, sí. Ya, acá vamos a ver uno que no está tan bonito. Si no me equivoco. Ah, sí, no está para nada bonito. Entonces, chiquillos, ¿qué hay acá? Esto tiene toda la pinta de ser un pólipo, ¿ya? Si nos damos cuenta está bastante rojita, ¿ya? Pero quiero que se fijen la onda mucosa de esta y la onda mucosa de esta otra. Miren. Esta se mueve muy bonitamente y amplia, ya grande, bonita, se mueve y esta casi ni se mueve, pues. ¿Dónde está la onda mucosa? Yo no la veo. No está. Como que hay un intento ahí vago, pero nada. De hecho, fíjense, ¿ya? Ahí lo vamos a ver de nuevo. Pareciese ser. Ya, yo lo voy a poner de nuevo. Ahí la está deteniendo el dock. Ya, ahí entonces se ve claramente. Vamos a poner el último cachito, que era donde se veía. ¿Ya? Entonces hay una que se mueve muy poco y otra que se mueve más. ¿Sí? Porque la onda mucosa se altera por cualquier alteración que tengamos en nuestra cuerda vocal. Hay una alteración y esta onda mucosa inmediatamente acusa recibo de la situación. ¿Sí? Ya. Continuemos entonces.
Ya pues, sálgase pues. Sálgase, sálgase. Ahí sí. Continuemos entonces. Ay, que me salió ahí un error. Ya. El grado de ondulación va a depender de la rigidez de la mucosa. Mientras menos rígida sea esta mucosa, porque recordemos que tenemos esta viscosidad, mientras menos rígida más va a ondular, ¿ya? Cuando está tensa por una elongación intensa de la cuerda vocal o cuando hay pérdida de la elasticidad por inflamación, infiltración, fibrosis o sequedad. En el caso que vimos recién es por inflamación y hay una cuota de fibrosis ahí media puesta ahí. El movimiento ondulatorio se reduce en gran medida, ¿ya? También se reduce, chiquillos, cuando se realizan tonos agudos, ¿ya? Se reduce, ¿por qué? Porque la cuerda está tan estirada que no hay tanto espacio para movilizar, ¿sí? No hay tanta mucosidad para movilizar. Se moviliza de todas formas, pero es más difícil detectarlo a ojo desnudo, ¿sí? La ondulación de la mucosa puede ser mayor cuando la superficie de la cobertura del epitelial está aumentada o en casos de flacidez. Cuando hay pérdida del tono muscular, estas cuerdas vocales van a ondular más de lo esperado, ¿ya? Porque obviamente el músculo no va a poner ningún tipo de resistencia y se va a dejar llevar también con la presión subglótica. Pero cuando hay una cobertura epitelial aumentada, ¿qué significa esto? Edema de Reinke. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se modula. Ya vimos una ondulación normal y una ondulación rígida, ¿sí? Que ya la vimos, como disminución en esta ondulación. Y ahora vamos a ver un aumento de ondulación porque hay demasiada cobertura epitelial, ¿ya? Aquí hay una edematización, ya hay un aumento de la superficie tisular, ya hay demasiado tejido blando, viscoso que movilizar, lo cual no es normal porque se deforma. Entonces vamos a ver este que dice video 6. Entonces acá tenemos esta laringe, ya que está siendo evaluada. De momento estamos solamente con luz normal y ahí ya se aplicó la estroboscopía. Y fíjense cómo se ondula abajo, más que arriba. Arriba no se nota tanto, ¿ya? Pero abajo se ve como que realmente estuviera bailando. Entonces vamos a esperar visualizar ese momento. Miren esas cuerdas vocales totalmente deformadas. Ya está hablando la persona. Están haciendo ¿ya? Y ahí está tratando de fonar esa pobre laringe. Fíjense, fíjense eso. Eso es lo que quería que vieran. Miren. Manso pedazo de onda mucosa. Otra vez. Ya, eso por ningún caso es normal, ¿ah? Importante que vean la normalidad y lo patológico, si eso se trata esta asignatura. Evaluación y diagnóstico vocal. Que es la mejor asignatura del mundo. Ya, entonces. ¿Qué pasa con la amplitud de la onda mucosa? Ya vimos lo que es la onda mucosa y ahora vamos a ver su amplitud. La amplitud de la onda mucosa es el grado de desplazamiento, ¿ya? De la onda mucosa con respecto a la línea media. Entonces vamos a hablar de el espacio que genera esta ondulación. Ya primero veíamos cómo se desplazaba la ondulación dentro de la cuerda a lo largo de la realidad. No es a lo largo porque eso sería desde anterior a posterior, sino que por su borde, ¿ya? Desde la parte medial hacia lateral, pero por el borde, ¿ya? Cómo se va moviendo en sí misma. Aquí vamos a ver cuánto es la apertura que esta onda mucosa me genera, ¿sí? Por lo tanto, es el grado de desplazamiento de la onda mucosa con respecto a la línea media de la glotis y el punto de extinción en el plano horizontal, ¿ya? Lo más que dé. Se considera normal cuando el desplazamiento se extiende aproximadamente entre 1/3 y la mitad de la anchura de la cuerda vocal. ¿Sí?
Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Cuánto se desplaza hacia el lado? No cuánto corre así. Nosotros lo veíamos correr así, ¿cierto? Tic. Ahora no. ¿Cuánto me deja de espacio? ¿Ya? O sea, si me deja harto espacio, me deja poco espacio. ¿Cuán amplio va a ser este espacio? ¿Cuánta amplitud va a tener esta movilización de la mucosa? Se va a relacionar con la intensidad y con la frecuencia. ¿Ya? Mientras más intensidad tengo, mayor va a ser la amplitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cuerdas en general a mayor intensidad están un poquito más engrosadas porque necesitan mayor resistencia a la presión subglótica. ¿Ya? Y este aumento de la masa, este aumento de la resistencia me da que se va a abrir con mayor amplitud, ya se va a volver mucho más grande esta onda, ya va a ser mucho más grande el nivel de apertura. ¿Qué ocurre al contrario? Cuando yo tengo, o sea, al contrario, en otro caso, cuando tengo una frecuencia muy alta, las cuerdas vocales están demasiado estiradas, la superficie de contacto es mucho más pequeña y por lo tanto la amplitud de este movimiento es mucho más escaso, ¿ya? Y también tiene relación porque si yo tengo mayor amplitud, obviamente mi tono va a ser también tender a ser un poquito más bajo, ¿sí? A menor amplitud del movimiento, mi frecuencia va a tender a ser más cortita porque ciclo a ciclo me voy a demorar menos, ¿ya? Está afectada siempre que se altere la masa o la elasticidad de la cuerda. La masa es que me aparezca algo más que me pese. Por ejemplo, los nódulos, los pólipos, los quistes. Y la elasticidad corresponde a las cicatrices, las atrofias, los sulcus, etc. Debe evaluarse la amplitud de cada cuerda por separado, porque luego las vamos a comparar. Y eso nos va a dar si es que hay una simetría de amplitud entre ambas cuerdas. Entonces, ahora nos vamos a fijar, no en el movimiento ondulatorio propiamente tal, ese como olita que hacía la mucosa, sino ahora nos vamos a fijar en el espacio que se moviliza, cuánto hacia los lados se desplaza, ¿sí? Considerando siempre que las cuerdas están cerradas. Video 1 y video 3. 1 y 3, 1 y 3, ya. Vamos a volver a ver el que está sanito. ¿O no? ¿O no hemos visto este? Ahí tengo una melcocha. Ya. Esto es lo que me tengo que fijar, ¿ya? Esto es lo que me tengo que fijar. Es un tono más bien agudo este que hizo la chica, ¿ya? Y si me fijo, ya se desplaza bastante poquito porque es un... Ese sonido está haciendo. Ya, vamos a parar un ratito que tengo una urgencia maternal. Espérame, mi amor, que estoy tratando de salir de un video. ¿Ya?